Génesis capítulo 15, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie dominical siguiendo la promesa de Dios. Este es el tema número 8. Tema número 8 de esta serie. Y este tema se va a titular Creyó a Dios. Vamos a ver ahora que el patriarca Abraham va a dar otro paso más en este camino, hermanos. Va a ir creciendo más en la fe, en el conocimiento de Dios. Va creciendo más, pero obviamente pues vienen preguntas lógicas, ¿no? Dios dice, voy a tener descendencia. Pues, ¿cómo si no tengo hijo? ¿Cómo si no tengo hijo? La otra que viene es, Señor, tú me has dado muchas cosas. Yo tengo muchas posesiones, pero no tengo a quién dejárselas. ¿Verdad? Sí, hermanos, los padres trabajan para los hijos. Porque muchos dicen, no, pues si te heredó tu papá, pues, o sea, hermanos, vayámonos a la palabra, no a lo que la gente diga. La Biblia dice que los padres trabajan para los hijos. Es más, Cristo es heredero de Dios y nosotros somos, ¿qué? Coherederos con Cristo. O sea, imagínense, hermanos, o sea, todo ese pensamiento mundano pues, no tiene nada que ver. O sea, eso habla del orgullo, de la vanidad, de lo que ellos piensan, hermanos. Entonces, pues es lógico que los padres acumulan, compran cosas, tienen posesiones, tienen terrenos y otras cosas. ¿Y a quién se lo van a dejar? Pues a los hijos, es obvio, hermanos. Entonces, aquí vamos a ver ahora cómo Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo le vamos a hacer, no? Porque yo tengo aquí en este pasaje, él tiene 85 años. 85 años él tiene. Y pues las cosas ya son muy difíciles, ¿no? Si estando en la edad, pues es difícil. No estando en la edad, pues mucho más. Pero hermanos, todo eso Dios lo tiene planeado. Todo eso Dios lo tiene planeado. ¿Ok? Entonces vamos a leer Génesis capítulo 15, verso número 1. Dice ahí: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciéndole, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Voy a retomar un poco de la sesión pasada, y es que Abraham, conforme va avanzando y conforme va obedeciendo, va recibiendo más revelación de Dios. Y hermanos, esa revelación nos va ayudando para la prueba que viene más adelante. La prueba que viene más adelante, este año pasamos pruebas, bueno, la prueba que viene en este año va a ser un poquito más difícil. Pero ¿saben cómo la vamos a pasar? Conociendo más de Dios. Entre tú más crezcas en Cristo, la prueba que venga, tú la vas a pasar. Pero si no estás creciendo, ¿sabes qué va a hacer esa prueba? Va a hacer que tú tropieces. Va a hacer que tú tropieces. O sea, mucha gente que se amarga por cierta prueba que está pasando, lo único que está dando a entender es que no conoce a Dios. No conoce a Dios. Ahora, Abraham se va a enfrentar a un dilema que él no puede resolver. Tal vez él pudo resolver una hambruna. Pudo resolver ir a rescatar a su sobrino. Pero ¿cómo resuelves la parte de concebir? ¿Cómo resuelves eso? Hoy en día, hermanos, hay muchos métodos para que una pareja pueda tener hijos, ¿no? Muchos métodos, muchos tratamientos que se pueden hacer. Pero al final, hermanos, el que decide quién tiene un hijo es Dios. Es Dios. Por eso dice la palabra en los Salmos que bendición de Jehová son los hijos. ¿Por qué? Porque es Dios quien decide a quién darle hijos y a quién no. O sea, no crean que nada más es de que, bueno, pues surgió y ya. No. Dios decidió. ¿Ok?
Romanos capítulo 4. Antes de iniciar todo este pasaje, quiero leer otros dos pasajes para ahondar un poco en este pasaje que vamos a estar estudiando. Romanos capítulo 4, verso número 18. Verso número 18. Hermanos, el hecho de que Abraham tuviese un hijo casi a los 100 años fue voluntad de Dios. Estaba en el plan de Dios, y ese hecho nos muestra algo interesante, hablando espiritualmente de Cristo. ¿Ok? De Cristo. Y una de las cosas es que lo que parece imposible para el hombre, para Dios es posible. O sea, si tú piensas que hay un pecador que no merece perdón, ese Dios lo puede perdonar. ¿Ok? Ese Dios o sea, por eso, lo que parecía imposible que naciera un hijo, Dios que lo puede hacer posible. Vean lo que dice acá. Versículo 18 de Romanos capítulo 4. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo acabamos de leer, ¿no? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice ahí, creyó en esperanza contra esperanza. Y hermanos, lo que queremos resaltar aquí no es que la fe es para que una enfermedad incurable se vaya a curar. No, hermanos, para eso no sirve la fe. Para eso no sirve la fe, para eso es el poder de Dios. Sino más bien, hermanos, lo que nos quiere enseñar esto es que lo que tú piensas que no se puede perdonar y no se puede borrar de tu vida, tú piensas en algo que tal vez hiciste que es tan terrible y que tal vez los hombres se acuerdan con mucha puntualidad. Mira, yo te voy a decir algo, Dios es tan poderoso, es todopoderoso, que por la fe, como te lo cantamos, todas las cosas son nuevas. O sea, es decir, Dios lo borró completamente. Eso es lo que nos enseña este pasaje, hermanos. Todos los que creen en el Evangelio de Jesús son hijos de Dios. Así como Abraham por la fe fue padre también en lo terrenal, por la fe nosotros somos hijos de un Padre que es completamente santo. Eso es algo imposible, pero solamente Dios lo puede hacer. Vamos a ver otro pasaje, Hebreos capítulo 6, verso número 10. Es imposible, hermanos, que un pecador, que hombres y mujeres apartados de Dios, dice ahí la palabra, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, ¿no? Andando en la concupiscencia, andando en la oscuridad de nuestra mente. Era imposible que fuésemos hijos de Dios. Bueno, Dios lo hizo posible. Así como Abraham, era imposible que fuese papá. ¿Y qué? Dios lo hizo posible. ¿Qué? O sea, hermanos, la limitación del poder de Dios está en nuestra mente. El hecho de que no veamos que Dios haga ciertas cosas no quiere decir que no pueda. ¿Qué? No quiere decir que Dios no pueda. Pero Dios no es como nosotros. O sea, Dios no es como que, pues ahora lo voy a obligar a que lo haga. Él puede hacerlo. Pero Dios es tan inteligente, es tan sabio, que aún utiliza la necedad para llevarnos al mismo punto que Él quiere que lleguemos. Y Él, o sea, es tan sabio, por eso dice la palabra en Romanos 11, ¿no? ¿Quién le dio a Él primero? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le aconsejó? Nadie, hermanos. Él lo sabe todo.
Él lo sabe todo, y aún esas cosas que parecen contrarias y que parecen fuera del control de Dios, Dios está trazando la trama, de tal manera que se haga lo que Él quiere que se haga. Hebreos 6:18. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, él tenía 85 cuando Dios le prometió un hijo, y él lo tuvo casi a los 100 años. O sea, tuvo que esperar 15 años más. 15 años más. O sea, hermanos, Dios es el Dios que llega a tiempo, pero no va a ser cuando tú quieras. No es aquí, o sea, muchas veces pensamos que como estamos orando unas semanas seguidas, se tiene que hacer. No funciona así, hermanos. Dios va a tomarse su tiempo y Dios te va a ir preparando para llegar allí. Dios te va a ir preparando. Entonces, dice ahí: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Paciencia aquí, hermanos, significa confiar a pesar de cualquier circunstancia. Confiar a pesar de cualquier circunstancia. Abraham estaba viendo su cuerpo, veía a su esposa, que ya no tenía la costumbre de las mujeres. O sea, todo estaba en su contra. No había nada de nada. Hoy en día, hermanos, eso te diría el médico, pues resígnese, ya no hay nada más que hacer. Y hermanos, como les digo, esto es algo aislado. No porque ocurrió aquí quiere decir que no, pues entonces yo no puedo tener hijos. Entonces, si yo tengo mucha fe, ¿voy a tener un hijo? No, eso no es lo que el pasaje quiere enseñar. Lo que el pasaje quiere enseñar, hermanos, es que hay cosas que son imposibles para el ser humano hablando espiritualmente. ¿Es imposible que tú entiendas a Dios? Sí, es imposible. Es como entender a Dios recogiendo un vaso de agua del mar. Imagínate que Dios es el mar y tú quieres entender a Dios bajo un vaso. Es imposible. No puedes entenderlo. Bueno, Dios lo hace posible. Tú no puedes cambiar tu corazón. Bueno, Dios lo hace posible. Tú no puedes cambiar tu mente. Dios lo hace posible. Tú no puedes llevar tu vida de una manera correcta delante de Dios. Dios lo hace posible. ¿Cómo? Por la fe. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, ¿los milagros no existen? No, sí, hermanos, sí, claramente que sí. Dios hace milagros, pero ya no como antes. ¿Qué? Los milagros que están en la Biblia quieren resaltar algo. Quieren enseñarnos una gran verdad. Ahora que ocurre un milagro, claro que sí, ocurren muchos milagros, pero esos no son para confirmar la palabra, sino esos son milagros para que veas la gracia de Dios. Eso lo dice Romanos 2. O ignoras que la paciencia, bondad y benignidad de Dios te guían al arrepentimiento. O sea, todas esas cosas que ocurren de sanidad, que ocurren de encontrar trabajo, que ocurren de librarte de un accidente, todas esas cosas Dios las permite y las hace para que el ser humano se acerque a Dios. Por eso dice la palabra: nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa.
Entonces, aquellos que empezaron a ser cristianos y empezaron a ponerse las cosas difíciles, y eso que ya soportaban, ahora sienten que no soportan, hermanos, te diré, la vida cristiana es de fe y paciencia. Fe y paciencia. ¿Tú quieres que tu hijo se convierta rápido? Sí, quisieras, pero es tener paciencia. Tener paciencia. Tener fe. ¿Fe en qué? En la palabra. En la palabra. Fe no es que yo confío mucho que se va a hacer, y se va a hacer, y se va a hacer. No. No confundas fe con resignación, con ser un fanático. No. Fe tiene que ver con que tú confíes en lo que Dios ha prometido en su palabra. Hay cosas que Dios no ha prometido, eso no te lo va a hacer, porque Dios no ha dicho eso. Fe en las promesas del Evangelio. Y tenemos que ser pacientes porque Dios, ¿qué? No miente, y Dios hará lo que Él ha dicho. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a Génesis capítulo 15. ¿Ok? Y mientras lo buscas o regresas, yo voy a citar otro pasaje. Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Quiero analizar esa frase en este pasaje que vamos a ver. Tener una persona que de verdad consideras tu amigo es difícil, hermanos. Creo que amigos contados, ¿ok? Pero si lo tienes, algo que pasa es que tu amigo sabe quién eres. Sabe quién eres, sabe tus errores, sabe tus fortalezas. Con él no tienes que andar con una máscara, ¿no? Cuando vamos a una reunión o a cierto lugar con tu jefe, tú tratas de dar el mejor rostro de ti. Pero con tu amigo no es así. Con tu amigo, él conoce quién eres tú. Han tenido vivencias juntos, han tenido tal vez algunas adversidades, pero efectivamente eso pasaba con Dios y con Abraham. Abraham y Dios hablaban como si fuesen los mejores amigos. Dios conocía a Abraham. Y Abraham no conocía del todo a Dios, pero era tan estrecha ese vínculo que tenían que él le decía a Dios: Señor, mira, esto está pasando, ¿qué voy a hacer? Y lo vemos más adelante, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vienen, o lo vamos a ver después, cuando vienen dos caminantes a su casa y ahí le confirman que él va a tener un hijo el siguiente año? Y cuando se van a Sodoma y le dicen: cubriré a Abraham lo que voy a hacer. Ese es un amigo. O sea, él va a hacer algo y no se lo encubre. O sea, amigo, voy a hacer esto. Voy a comprar tal cosa. ¿Sabes qué? Me voy a casar. ¿Sabes qué? Voy a comprar este auto. ¿Sabes qué? Ya voy a ser papá, ¿no? Ese es un amigo. Entonces, sí, vamos a ver allí, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Después de qué cosas? El contexto es: Abraham se fue a una guerra, derrota al Napoleón de su tiempo. ¿Y qué esperas después de que derrotas a un rey poderoso? Represalias, porque pues, este guate no se va a quedar así. Por eso le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué quiere decir? Abraham, no temas a tu alrededor a represalias. Yo voy a cuidarte. Yo te voy a cuidar. Nuevamente, viene más revelación, hermanos. Y como dice Juan capítulo 15, versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué era amigo Abraham de Dios? Porque hacía lo que él decía. Fíjense, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre
os las he dado a conocer. Cuando Dios le revela a Abraham y nos revela a nosotros, nos ilumina la mente y entendemos la palabra, es porque somos sus amigos. ¿Por qué? Porque con un amigo, o sea, el primer amigo que tú como esposo o esposa debes de tener es tu esposo, tu esposa. Ella debe conocerte quién eres. O sea, ya sabe cuando estás enojado, ya sabe cuando tienes hambre, ya sabe cuando algo te preocupa, ya sabe que algo, que tú ya te diste cuenta que algo le falta, ¿no? Que algo le falta a su cocina, que algo le falta a su recámara. Tú ves que ya la secadora que tiene ya nada más seca, pero el techo, porque ya ni funciona, ¿no? Tú te empiezas a dar cuenta. Te empiezas a dar cuenta qué cosas más utiliza tu esposa. Porque esa convivencia, ese estar viéndonos continuamente, hace que estemos estrechos, o sea, fuertes, y nos conozcamos bien. Ese es el punto al que Dios quiere llegar con nosotros. Más que nada, Él nos conoce bien. El problema es que nosotros no conocemos a Dios y por eso dudamos de Él. O sea, debe llegar al punto de que cuando alguien diga algo malo de tu esposa o algo malo de tu esposo, pues tú no vas a creer tanto porque tú lo conoces. ¿O no? Si no lo conoces, por eso dudas. Ese es el gran reto, hermanos. Por eso dice, serán una sola carne. O sea, no es una sola carne porque viven en la misma casa. No, una sola carne tiene que ver con que tú la conoces, ella te conoce, y otra cosa, empiezan a parecerse. Empiezan a parecerse. O sea, en cómo toman decisiones, en cómo razonan ciertas cosas, cómo compran, cómo compran, ¿no? A lo mejor ella no estaba acostumbrada a ir a ciertos lugares a comprar ropa, ¿no? Y él sí, y pues la llevas, como que se siente incómoda, ¿no? Que dice, no, aquí nunca he venido, ¿cómo se compra aquí? Y le empiezas a enseñar y pasan 2, 3 años y cuando van, ahora ella es la que, ¿no? Ahora es la que ya empieza a comprar y se empiezan a aparecer, ¿se dan cuenta? O sea, ese es llegar a ese punto, hermanos. Bueno, cuando dice la palabra, nosotros debemos de parecernos más ¿a quién? A Cristo, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr eso? Estamos estando continuamente ahí. Entonces, entre más estemos en la palabra, más pensamos como Cristo, más actuamos como Cristo. O sea, se dan cuenta que sí es venir a la iglesia, hermanos, sí, es parte importante, pero la otra parte importante es que tú estés cerca de la palabra. Entonces, hermanos, cuando vino el rey de Sodoma, ¿qué le ofreció a Abraham? El botín, y Abraham le dijo que no, solamente comida. Y se mostraba el corazón de Abraham. Él rechazó lo que el mundo le podría dar porque él tenía algo más importante, la amistad con Dios. Por eso Dios le dijo, tu galardón será sobremanera grande. Entonces, versículo 2. Respondió Abraham y le dijo, Señor, ¿qué me darás? Tengo muchas cosas, soy muy rico, soy un hombre que dirige pueblos, porque yo los reuní para la batalla y se juntaron conmigo. O sea, soy un hombre respetado. Soy un hombre que tiene sabiduría, un hombre que su nombre ya es conocido en muchos lugares, pero no tengo hijo. O sea, básicamente él está diciendo aquí a Abraham, Señor, materialmente lo tengo todo, pero a la vez no tengo mucho que digamos, ¿no? Siento que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Entonces le dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. El nombre Eliezer significa Dios de ayuda. Eso significa. Abraham le dice, Señor, yo ya pensé en una solución. Va a ser que ese esclavo, nacido en mi casa, alguien muy cercano a mí, pero no es mi hijo, es el que me va a heredar. ¿Saben lo que quiere decir eso, hermanos? Es pensar que los de la ley heredan la promesa, pero no es así. Los que heredan la promesa son los de la fe. Nadie va a llegar al cielo por las obras, nadie.
Todo se llega al cielo por la fe, siempre es por la fe. Seguimos ahí, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová y le dijo, no te heredará este. Ve la contundencia de Dios. No te va a heredar este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Nos imaginamos a Dios respondiendo, híjole, no hijo, no lo había tomado en cuenta, Abraham, tienes razón, no te he dado hijo, ya se me fue. No, hermanos, no. O sea, no. Dios, lo voy a decir así, no sé que no es así, pero lo hizo a propósito. ¿Sabe por qué? A ver, ¿por qué no se tomó a un hombre de 20 años? ¿Te has preguntado? Porque muchos a veces dicen, es que Dios, ¿por qué no conocía a Dios de más joven? Así hubiera servido a Dios mejor. No, llegaste cuando tenías que llegar. Y ese es el mejor tiempo. ¿Por qué Dios no eligió a un hombre de 30 años? Porque, hermanos, el chiste de la salvación es que veamos que todo es de Dios. Ese es el chiste. El chiste, recuerden que la Biblia es un libro que habla de la redención de la humanidad. Por eso la Biblia no habla de los dinosaurios, y no habla de que si cayó un meteorito, y no habla de Galileo Galilei, y no habla de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué no habla de eso? Eso no es tan relevante en la salvación del ser humano. Entonces, hermanos, poner a un hombre de 30 años, ¿qué de fantástico hay ahí? Pues nada. Pero ver un hombre de 80 que va a tener un hijo, eso sí, habla de que Dios tiene que hacer algo extraordinario. Ese es el chiste, hermanos. Entonces, Dios tiene todo calculado. Dios le dice, no te heredará este. Si Eliezer, hermanos, hubiese sido el sucesor de Abraham, entonces el linaje de Abraham habría llegado a su fin. Y la promesa de Dios habría fracasado. Abraham murió a los 175 años, o sea, le sobraban todavía unos 90 años de vida, todavía, para ver la promesa de Dios cumplirse. Otra pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios lo sacó a ver las estrellas? ¿Por qué no le dijo, a ver, cuenta la arena? O el pasto, cuenta el pasto. Si lo puedes contar. Dios le dijo, no, levanta tu vista y ve las estrellas. ¿Por qué? Pues Dios le dijo, mira el universo y mira las estrellas. Aquí ya no se ve tanto, pero si te vas a una montaña, a un lugar donde no hay mucha civilización, y te pones a ver las estrellas y ves todo el cúmulo de estrellas, te sientes pequeño. Ese es el punto, hermanos. El punto es que Abraham comprendió y que Dios le estaba diciendo, yo soy Dios, tú eres apenas una pequeña partícula comparada con el universo, confía en mí, yo lo voy a hacer. O sea, tu problema es así, ¿no? Tu problema es así. Y hermanos, todos nuestros problemas para Dios son así, chiquitos, comparados con el universo. Son chiquitos, para ti es una gran montaña, pero para Dios no es así. Para Dios es algo minúsculo. Es algo que no tiene ningún reto para Dios. No es un reto para Dios eso. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué las palabras de Dios resolvieron el asunto para Abraham? O sea, ¿por qué no siguió preguntando, ay no, Señor, y de verdad, y cómo será, y cómo le vas a hacer? ¿Por qué ya Abraham no respondió? Hermanos, porque nadie puede discutir con aquel que hizo las estrellas. Nadie puede discutir contra eso. Por eso dice la palabra que es necio que la criatura contienda con el Creador. Es necio. ¿Por qué? Porque si Dios ya hizo todo el universo, todo lo que podamos nosotros pensar que Dios no ha hecho es una necedad. Es una necedad. Abraham no sabía cómo iba a hacer esto, pero él confió sin vacilar. Él confió. Y hermanos, si tú has creído, tú debes confiar
que así es. Muchas veces dudamos porque como que todavía seguimos cayendo en ciertas cosas, ¿no? Como que aún no tenemos esa fuerza para decir, esto ya no lo voy a hacer. ¿Te ha pasado que aún sigues cayendo en cosas, en pensamientos, en actitudes que tú quieres vencer? Bueno, no dudes de que Dios te ha salvado. Porque la salvación no se fundamenta en lo que hagas o dejes de hacer, se fundamenta en la fe en Jesús. Ahí se fundamenta. ¿Ok? Entonces no dudes, pero sí que confía en Dios. El punto por el cual caemos muchas veces es porque confiamos en nosotros mismos, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestro poco entendimiento que tenemos, en nuestras soluciones mágicas que tal vez ideamos en el momento. Por eso caemos. Hermanos, esa clase de fe solamente se obtiene a medida que vamos conociendo a Dios. Vean, aquí han pasado 10 años para que Abraham crea a Dios. 10 años han pasado. O sea, la fe, hermanos, tiene que ir creciendo. Por eso dice la palabra que debemos de tener la fe como un grano de mostaza. Pero después que tiene que hacerse un gran árbol. O sea, tu fe tiene que ir creciendo. Tiene que ir madurando. Tienes que avanzar, tienes que vencer más cosas. La única manera de lograrlo es conociendo a Dios. Solamente así, hermanos, solamente así. La manera en que tú vas a pasar por la prueba que te espera, sí, hermanos, sí, eso no lo podemos evitar. La prueba te espera. ¿Sabes cuál es la manera? Acércate a la palabra. En esos momentos donde estás en el hospital, donde tal vez hay una gran enfermedad, donde también tal vez murió un familiar tuyo, tal vez perdiste algo material y sientes que no hay salida, acércate a la palabra. Ahí vas a tener la sabiduría y la fe que necesitas. Hermanos, es natural a veces tener temor. Es natural a veces no ver las cosas tan claras. ¿Te imaginas perder uno de tus sentidos? ¿Te imaginas que te digan, o sea, ese momento que te dicen, le tenemos que cortar el pie porque ya no hay remedio? ¿Te imaginas ese momento? O sea, toda tu vida has tenido un pie, toda tu vida has tenido vista o oído, y que lo pierdas. ¿Te imaginas ese gran reto al cual te enfrentas? Solamente en Cristo, hermanos. Solamente en Cristo. En verdad, solamente en Cristo. Abraham, hermanos, no llegó a ser una persona moralmente perfecta de manera repentina, lejos de eso. Más adelante vamos a ver cómo Abraham peca con su esclava y tiene un hijo fuera del matrimonio llamado Ismael. Vean, Abraham no era perfecto. Pero ¿qué significa que Dios le contó por justicia? Lo que significa es esto, hermanos. Significa, Abraham, tú ya creíste en mí. Creíste que yo lo puedo hacer, sí, yo creo en ti. Y no solamente creo que lo puedes hacer, sino que creo que de mi descendencia vendrá el Mesías. Bueno, entonces lo que significa es esto. Yo voy a abrir una cuenta bancaria. Y ahí voy a depositarte algo. ¿Cuándo? Cuando venga el Mesías. Pero para mí, tú ya eres salvo. Aunque todavía no ocurre. Por eso existía lo que se le llamaba el seno de Abraham. ¿Se acuerdan de Lázaro y el rico? Y dice que cuando murieron fueron al Seol ambos. El Seol significa el sepulcro. Ambos fueron sepultados. Pero fueron a un lugar que había una gran cima, es decir, un gran abismo. Y de un lado estaba el rico y del otro lado estaba Lázaro. ¿Con quién? Con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el punto de cómo se es salvo. ¿Cómo? Por la fe. Entonces el rico dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y qué le dice Abraham? Acuérdate
que en tu vida recibiste tus bienes y Lázaro también males, pero ahora tú eres atormentado y él que consolado. Entonces le dice el rico: Padre Abraham, manda a Lázaro a que predique a mis hermanos que el infierno existe. Y le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. Cuando Cristo viene, todos aquellos que esperaban justificación en el seno de Abraham, que les es pagado. Recuerden que un crédito viene de la palabra crédito, de creer. O sea, cuando te dan un crédito, el banco cree y confía en ti que tú le vas a pagar. Ah, bueno, ese crédito no solamente Dios te lo abre, Dios lo paga. A eso se trata. Ahora ya nosotros nos es contado por justicia, pero ya se paga completamente. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino. Pero ahora nosotros estamos esperando que, dice la palabra, cielos nuevos y tierra nueva. O sea, ahora nuestra fe se cimenta en que otra vez Cristo va a volver, pero ya no como el siervo sufriente, sino ahora va a venir como el Rey de Reyes. Ahora va a venir otra vez. Ese es el punto de nosotros. Entonces, Abraham, ¿qué creyó? No solamente que iba a tener un hijo. Abraham creyó que de su descendencia vendría el Mesías. Eso fue lo que él creyó. Ahora, ¿nosotros qué creemos? Que Jesús es el Mesías. Eso es lo que estamos creyendo. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios está haciendo la trama que parezca difícil para el ser humano, pero para Dios no. Sino que eso da gloria a Dios. Recuerden que se trata de Cristo, se trata de Dios. Toda esta historia se trata de Dios, no del ser humano, de Dios. De eso se trata. Versículo 7. Entonces Dios va a formalizar el pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham pues, es un ser humano. Y Abraham es el amigo de Dios. Y Dios sabe que Abraham requiere fuerza. Requiere fuerza. Entonces, hermanos, Dios es así con nosotros también. Dios ya mostró su promesa. Y tú vas caminando por la vida. Vas haciendo tus cosas, vas al trabajo, a veces vas al centro comercial, vas con tus hijos, con tu esposo. Y van pasando ciertas circunstancias o ves ciertas personas que les pasa. Y en ese momento Dios te recuerda la palabra. ¿Para qué te la recuerda en ese momento? Para confirmarte algo. Para confirmarte que ¿qué? Cómo Dios, lo que te ha enseñado, tú lo estás viendo cómo se cumple de su palabra, hermanos. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, Dios como amigo de Abraham le va a confirmar a su amigo que lo que él está diciendo es verdad. Le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Abraham no está dudando, pero como amigos le dice: ¿cómo conoceré esto? Es decir, ¿me vas a dar una prenda? ¿Me vas a dar una señal? No, una ubicación tal vez. Y Dios, como es un Dios amoroso y amigo de Abraham, va a hacer un pacto con él. ¿A quién nos recuerda? A David y a Jonatán. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Jonatán a David? Si tú eres rey, acuérdate de mi descendencia. Y si yo, ¿qué? Yo me voy a acordar de la tuya. ¿Y qué hizo David? Se acordó de quién, de Mefiboset. ¿Se acuerdan? ¿Quién era Mefiboset? El hijo de Jonatán, lisiado. Esos éramos nosotros. Otra vez, ¿no se dan cuenta? O sea, se trata de lo que Dios hace. Se trata de lo que Dios hace. Dios hace un pacto con Abraham, su amigo, así como David hizo un pacto con Jonatán, su amigo. Entonces, hermanos, cuando tú tienes un amigo, tú sabes que la palabra vale, ¿no?
oye, si yo no llego a estar, apóyame en esto. Y tú dices, y te acuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas de que tú y tu amigo hablaron hace años de ciertas cosas y ahora lo recuerdas y lo vas a hacer? En este punto dado, hermanos, no quiere decir que la palabra de Dios no valga, pero lo que quiere mostrarnos, como lo dijimos, como lo leímos en Hebreos, Dios quiere mostrarnos que Él no miente y que todo lo que Él dice lo va a cumplir. Que tengamos esa certeza de que nada de lo que Dios ha dicho en la Biblia es mentira, porque lo ha jurado por Él mismo, y Dios no puede mentir. El material que le pide, hermanos, estos becerros y la cabra y el carnero y las tórtolas, eran algo típico de la cultura babilónica, era algo típico. En la sociedad antigua, hoy se acostumbra mucho a hacer papeleo y ponemos una firma y lo sellamos, pero en ese tiempo pues, no existía eso, había muy poca gente sabía leer. Y lo que se acostumbraba era más códices, o sea, en piedra se escribía algo, se levantaban montones y cosas así, pero lo más usual era lo que más teníamos, que tenían muchos, animales. Entonces lo que se hacía era tomar animales, los partían a la mitad y se pasaba por el medio de ellos, y diciendo con eso que cualquiera que rompiera el pacto quedaría como los animales. ¿Pero qué creen? Solamente Dios caminó por el medio. No caminó Abraham. No caminó Abraham. Abraham no dijo nada. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿De qué habla? De Egipto. De eso habla, de Egipto. Mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo, y después de todo esto saldrá con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverás acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Solamente Dios pasaba por ahí. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Quién? Jehová con Abraham. El hombre no puede pactar. ¿Saben por qué no? Porque no son iguales. Se pacta entre iguales. Es obvio que el hombre no es igual que a Dios, no se puede pactar con Dios, es Dios quien pacta con el ser humano, en este caso con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Más revelación, hermanos, más revelación. Cuando conocemos los planes de Dios, hermanos, de verdad es muy glorioso. ¿Por qué? Porque vas a entender cómo Dios es tan sabio, tan perfecto, dices, wow, o sea, nunca lo hubiera imaginado así. Nunca lo hubiera imaginado así. En el antiguo cercano oriente, hermanos, las personas que hacían un juramento invocaban maldiciones sobre ellos mismos. Si violaban un contrato tan significativo, caminar en ese sendero sacrificial puede haber sido una manera simbólica de decir: esto mismo me ocurra si yo no cumplo mi parte. Como un acto de pura gracia, Dios caminó por el sendero sacrificial, obligándose a cumplir su pacto incondicional con Abraham. Hermanos, Dios cumplió su parte en el sentido de que sacó al pueblo de Egipto, pero también habla de que cuando Dios le dice: mira las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia, ¿se referirá al pueblo de Israel? No, el pueblo de Israel se puede contar, se refiere a nosotros.
toda la iglesia, todos los cristianos que han creído, son como las estrellas. No se pueden contar. No se pueden contar. Así es la descendencia de Abraham. Pero tuvo que haber muerte. Tuvo que haber muerte. ¿Y por qué pasó por el medio? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo tuvo que morir para que nosotros pudiésemos llegar hacia el Padre. O sea, todo eso, hermanos, Dios ya lo previó, y todo eso Abraham lo creyó. Sin haberlo visto. Sin haberlo visto, hermanos. Abraham no prometió nada, no hizo nada, ni tampoco dijo nada. Se limitó a ver. ¿Y saben qué, hermanos? En la salvación también no hicimos nada. Solamente que creímos en aquello que se nos fue predicado. No hicimos nada, no prometimos nada. Porque la salvación es puramente de Dios, hermanos. Puramente de Dios. Gálatas capítulo 3. Y voy a ir terminando, hermanos, con este pasaje. Génesis 15, hermanos. Describe una parte importante del programa de preparación de Abraham. El Señor le respondió haciendo un pacto con él, permitiéndole antes que nada oír la promesa reiterada y ampliada. Abraham supo que sus descendientes llegarían a ser una nación que, a pesar de la aflicción y la esclavitud de un poder extranjero, ocuparían la tierra de Canaán. Es interesante, pero Israel, hermanos, hablando del étnico, es un pueblo que se fortalece más en la tribulación. Entraron a Egipto, ¿y cómo salieron? Muy enriquecidos. Cuando no estaban bajo yugo, como que el pueblo como que no estaba tan... Pero vino Babilonia y otra vez, ¿va? Otra vez. Y vino Roma y otra vez. Es un pueblo que ha sufrido mucho. Por sus pecados, obviamente. Pero eso se parece también a la iglesia. Porque la iglesia, entre más la persiguen, más fuerte se vuelve. Más fuerte se vuelve. Entonces, hermanos, nosotros los creyentes del Nuevo Testamento hemos recibido una bendición similar de Dios. ¿Cómo recordamos este pacto? La Santa Cena. Con eso recordamos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿En qué? Ahora ya no en unos animales, en la sangre del mismo Hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Voy a terminar con este pasaje, analizando este pasaje. Nuevamente, vean cómo esto, hermanos, por eso le llama a Abraham el padre de la fe, porque él es el modelo de lo que es creer en Dios. Él es el modelo. Entonces, Pablo lo cita en Romanos, lo cita en Gálatas, se cita en Santiago. Abraham, Jesús mismo lo cita. Así Abraham, versículo 6 de Gálatas 3, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El verdadero Israel de Dios, hermanos, no son los que nacen de voluntad de varón. El verdadero Israel de Dios son los que son de la fe. Y la Escritura, versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Cuál es el contexto de Gálatas? El contexto general de Gálatas es volver a la ley. Volver a aquello de las obras, hermanos. Eso es lo que está diciendo Gálatas. Y Pablo está combatiendo ese pensamiento. No podemos regresar, no podemos añadirle al cristianismo y a la fe cosas para ser salvos. No. La salvación es por la fe,
únicamente. No podemos agregarle más cosas. No el bautismo, no la Santa Cena, no que te portes bien, no que hagas confesión a un sacerdote. Eso no es nada. Lo único que importa es la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, vean, ya Dios sabía, porque los judíos pensaban que la salvación solamente vendría para ellos y que solamente ellos serían los salvos. Ellos decían, vamos a llegar al paraíso, y Abraham, cuando nos vea la circuncisión, nos dice: no, tú sí pásale. Y los gentiles, no importa lo que hayan hecho, son leña del infierno. Por eso Cristo les dijo: he aquí os digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sí creen. Y los hijos serán echados ¿a dónde? Pues se refiere a los judíos. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿De qué? ¿De tierras? No. De la salvación, de ser justificados, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué Cristo no murió de disparo? Cristo no murió ahogado. Porque la Biblia dice: maldito el que es colgado en un madero. Y Cristo llevó ¿qué? Nuestra maldición, porque maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, Él llevó nuestra maldición, por eso fue crucificado. Ya estaba profetizado que así iba a ser. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, el justo vive por la fe. El esclavo, como Eliezer, vive ¿en qué? Era el mayordomo, por las obras. Pero el hijo, Isaac, ¿qué? Es por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, hermanos, regresar a la ley, regresar a las obras de la ley, es decir, que el sacrificio de Cristo no tiene ningún sentido. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y ya lo vimos, ¿no? Dios hizo un pacto, y un pacto una vez ratificado, que nadie lo invalida. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. O sea, pensando de que una cosa es Israel y Dios tiene un plan con Israel por allá y Israel se va a volver a juntar y por el otro lado está la iglesia. No dice a las simientes, dice a la simiente. ¿Cuál es esa simiente? Los de la fe, es obvio. Por eso aquí los dispensacionalistas aquí te topan, hermanos, porque ellos dicen: no, es que una cosa es Israel, e Israel ahorita Dios lo ha olvidado, Dios está con la iglesia, y cuando la iglesia se vaya, ahí está Israel. Pues serían dos simientes entonces. ¿Tú cómo salvas los de Israel? Eso es ilógico. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que solamente por una simiente, la fe. Y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿De dónde vino Cristo? De Isaac. Aunque Abraham tuvo muchos más hijos, pero vino solamente de uno, Isaac. Esto pues digo,
el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Para qué vino la ley entonces? Para hacer más gloriosa el sacrificio de Cristo. Para eso vino la ley. La ley vino para que el hombre se diese cuenta cuán pecador es. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa de que Abraham recibiese un hijo es la antesala de que todo aquel que crea la manera de Abraham recibirá también la promesa de ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. Hermanos, por eso Abraham es el prototipo de cómo debemos creer. Cuando leemos las Escrituras, no debemos decirle a Dios, Señor, y yo no creo aquí, ¿cómo le vas a hacer y toda la cosa? No, debemos creer. Creer. Pero no es una fe ciega, como muchos ponen en la tele de que, no, es que es uno que cree y él cree cierta faramaya que pues ni siquiera la Biblia lo dice. No, la fe cristiana no se basa en sentimentalismos, se basa en verdades bíblicas. Entonces, tenemos que leer, tenemos que aprender las Escrituras. Y cuando venga la prueba, Dios te va a decir, confía en mí, confía en mí. Yo hice las estrellas. Y cuando tú tengas un plato de comida, te vas a dar cuenta que Dios es fiel a su promesa. ¿Qué? Mira las aves, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y cuando te compres comida, te acuerdas. O cuando te compres vestido, te acuerdas, ¿no? Mira los lirios, que no hilan, ni cosen. Sin embargo, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿No valéis mucho más ustedes? Sí. Y cuando te compras ropa y te vistes, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. ¿Te das cuenta? Cuando vas viendo, Dios te va confirmando sus promesas, ¿o no? ¿Cómo? Tú vas caminando, normal vas caminando por la vida. Y vas viendo cómo sucesos que van ocurriendo en tu vida, porque así ocurren, confirman la promesa de Dios. Confirman su promesa. ¿No? Cuando tu esposa te dice, estoy embarazada, y Dios te dice, y tú recuerdas la promesa de Dios que dice, bendición de Jehová son los hijos, y bienaventurado el varón que llena su aljaba. Y tú dices, Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel. Sí, ahorita no tengo trabajo, pero no me ha faltado. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Que no hay justo que mendigue ¿qué? Pan. Dios ha sido fiel. Pero ¿cómo vas a recordar todo eso si no lees? Te la pasas, ay no, pues es que yo creo que debería ser así. Dios debería hacer esto. No, Dios no va a hacer nada por caprichos. Dios hace lo que Él ha prometido. Dios hace lo que Él ha prometido. Cuando estás pasando momentos de adversidad, ¿qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque tú, ¿qué? Aunque pienses que no está. Pero Él está ahí. Él está ahí. Cuando estés llegando al final de tu vida, te puedes preguntar, ¿estaré en lo correcto? Si muero ahorita, ¿de verdad me encontraré con Dios? Pues la palabra de Dios dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no te lo revelaría. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, vendré otra vez. O sea, ¿va a regresar Cristo? Sí, Él lo dijo. Debemos confiar que así es. No es que ya tardó mucho. Seamos como los que son como de la fe y la paciencia. Heredan las promesas. Heredan las promesas. Si así no fuera,
vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Se dan cuenta? Las promesas de Dios, hermanos, nos traen ánimo, fortaleza, esperanza, ánimo, consuelo. Es en las promesas de Dios. O sea, no esperes recibir de un hombre lo que solamente Dios te puede dar. Sí, un hombre, si alguien se muere de tu familia, yo te puedo decir, mi más ligero pésame, pero eso no cambia tu corazón, no aminora tu dolor. Pero las promesas de Dios aminoran tu dolor y te llevan más allá. Si un hombre podría decirle a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Pues sí, yo conozco un hombre que también no pudo tener hijos. Pues, ¿qué tú dices? Híjole, pues qué feo, ¿no? Pero cuando llega Dios y le dice, tú vas a tener un hijo. Ahí sí ya siento esperanza, siento ánimo, siento consuelo. ¿Por qué? Porque Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. ¿Amén? Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Padre,